Bien, vamos a realizar este ejercicio de lógica de predicados, el cual ven que es un verdadero o falso que consta de 6 ítems, 6 pequeñas preguntas, las cuales vamos a analizar una por una. Perdonen los ruidos de fondo. Comenzamos por el A. Dice, sea U el universo, los números Z, ¿no? Que son los números enteros. ¿Ok? Sea el universo los números enteros, el valor de verdad de la proposición cuantificada, la voy a leer, dice, para todo X, tal que si X es mayor que 3, entonces X al cuadrado es menor que 3. Es falso. Dice, el valor de verdad de la proposición cuantificada es falso. Entonces, vamos a analizarla, ¿no? Nos están preguntando si es falsa, ¿no? Entonces, esto intuye que hay que buscar un contraejemplo, un ejemplo que demuestre por qué es falso. Como vemos, la proposición está con un cuantificador para todo, quiere decir que todos los elementos de los números enteros que sean mayores que 3, pues deben cumplir toda esta proposición para que estos tengan un valor de verdad. Entonces, basta con encontrar uno que no cumpla para demostrar que es falso, ¿ok? Ese es el contraejemplo que vamos a buscar. Vemos que vemos que esto es una proposición compuesta con una proposición que no es simple, que tiene una implicación, un entonces, y recordemos que la única manera que un entonces sea falso, nos dicen que para todo X este entonces sea falso, la única manera que una implicación sea falsa es como que el antecedente sea verdad y el consecuente sea falso. ¿Okay? O sea, que se cumpla la primera parte y la segunda no. ¿Okay? Ese es el ejemplo que vamos a buscar entonces. ¿Cuál es el primer número entero que podemos utilizar? Que sea mayor que 3. 4. X igual a 4. Cumple la primera parte de la proposición. Entonces se debería cumplir la segunda. Pero vemos que no, porque 4 al cuadrado es 16. Y 16, pues, no es menor que 3. Es mayor que 3. Por tanto, la proposición se vuelve falsa. Entonces vemos la redacción formal de la respuesta. Podríamos escribir, para demostrar la falsedad de una proposición universal, basta con hallar un contraejemplo en el universo dado, tomando x igual a 4, que es un entero, el antecedente a 4 mayor que 3, que es verdadero, pero el consecuente 16 menor que 3 es falso. Esto es lo que explicamos. Al existir un caso donde el condicional es falso, la proposición cuantificada universalmente es falsa. Por lo tanto, la afirmación del enunciado sobre su valor de verdad es correcta. O sea, por tanto, lo que dice el enunciado es verdad, porque esta proposición siempre es falsa. Entonces, la A es verdadera. Bien, entonces el ítem B dice, sea el universo las personas, sean los siguientes predicados, tenemos dos, C de X y E de X. C de X dice, X tiene carnet de la UCB. Y E de X dice, X es estudiante de la UCB. Entonces tenemos que verificar si está correctamente simbolizada una frase. Es una frase que tiene una implicación. Bien, vemos que dice, si algunos no son estudiantes de la UCB, no todos tienen carnet de la UCB. Y vemos que la simbolización que nos piden verificar es no para todo X, E de X, entonces no para todo X, C de X. Okay. Recordemos que al momento de simbolizar, pues se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Porque todas las formas en las que podemos reescribir la simbolización, ¿cómo la vamos a reescribir? Utilizando leyes de equivalencia. Pues todas las formas equivalentes, lógicamente, son válidas como simbolización. Entonces, eso es lo que tiene de particular este ejercicio. Nosotros estamos viendo que dice, si algunos no son estudiantes del UCB, fíjense que dice algunos, no está hablando de un para todos. Pues entonces en la simbolización hay un para todos y aquí habla de algunos, que algunos es la simbolización del existe. Okay, si algunos no son estudiantes del UCB, sería existe no C de X. O sea, existe un X tal que no C de X. Esa es la simbolización intuitiva de la primera parte de la implicación. La segunda dice, no todos tienen carnet de UCB. Esa sí la vemos, está directa. Pues esta sí es intuitivamente no para todo X, C de X. O sea, el consecuente ya está simbolizado directamente. Pero el antecedente, como vemos, tiene aquí un para todo y nosotros lo intuimos con un existe.
utilizando las reglas de equivalencia de predicados, que son solamente 5, y las otras también podemos verificar si son lógicamente equivalentes, lo cual validamos de inicio que sí lo son, ¿no? Pues hay una ley de equivalencia que pasa el no de fuera del cuantificador del para todo y lo convierte en un existe y niega la proposición original. Entonces, no para todo x, e de x es equivalente a decir existe un x, no e de x, que es precisamente equivalente a lo que queremos demostrar. Validemos con la redacción formal, ponemos. La proposición, algunos no son estudiantes, equivale lógicamente a la negación de todos son estudiantes, simbolizada como por todo x tal que existe, tal que e de x. De manera que no todos tienen carnet corresponde a la negación del cuantificador universal, no para todo x, c de x. Entonces, es lo que habíamos comentado antes. La primera es equivalente, el antecedente y el c y el consecuente ya está directamente intuitivo. Dado que el conector principal es un condicional, la estructura completa es correcta, ¿ves? Pero acá vemos la equivalencia lógica donde podemos validar que lo que podemos leer intuitivamente como simbolización es equivalente. Y recuerden que pueden haber más equivalencias, ¿no? Todas las que se puedan hacer acá con leyes. Bien. El ítem C, vemos que nos dice premisa 1, para todo x, a de x o b de x, entonces no c de x, y premisa 2. Tenemos dos premisas. La premisa 2 dice c de k, ¿ok? Donde k pertenece al universo. Entonces tenemos dos premisas, y dice, las premisas 1 y 2 implican lógicamente a c de k. Bien, tenemos premisa 1, premisa 2. Esta es una pregunta sencilla, pero puede generar confusión si no se tiene bien claro, ¿no? Entonces tenemos premisa 1 y premisa 2 y nos dicen que implica lógicamente C de K. Si nosotros acá vemos lo que tienen de común C de K y las premisas 1 y 2, estamos analizando la conclusión del argumento, que es esta C de K es la conclusión. La estamos comparando con las premisas y vemos que es idéntica a una de las premisas, la premisa 2. Eso quiere decir que con la premisa 2 podemos llegar a la conclusión. ¿Con qué ley de equivalencia? ¿O con qué ley de inferencia? Con ninguna, porque es un paso directo, ya está la premisa. Entonces, eso quiere decir que sí implica lógicamente C de K, lo cual es verdadero, y podemos aquí con la respuesta dice el argumento es válido por el principio de identidad lógica. Esto es un concepto teórico, pero no es necesario especificarlo, pero pues, ya lo conocemos y sabíamos que siempre con una premisa ya podemos utilizarla de cualquier manera, entonces lógicamente que se puede poner directamente también, ¿no? Pues entonces, puesto que la conclusión C de K figura explícitamente como una de las premisas, premisa 2, la conclusión se deriva directamente de la asunción de las premisas, sin necesidad de operar sobre la primera premisa. Entonces, el argumento es válido, pues porque se alcanza con las premisas a la conclusión y no se usa todas las premisas, lo que ya hemos aprendido anteriormente. El ejercicio D nos dice que tenemos que verificar la equivalencia de dos proposiciones cuantificadas, ¿no? Tenemos un para todo x y de x, entonces s de x, que es la primera proposición, y la segunda es no, una negación que está negando a todo esto, que dice no, existe un x tal que g de x y s de x. Son equivalentes las dos. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que se debe partir de la proposición, una proposición buscando llegar a la otra, ¿no? Con leyes de equivalencia. Vamos a partir de la que se vea más compleja, ¿no? Vemos que la segunda es un poquito más compleja, tiene un poquito más de cosas. Entonces esa es la que vamos a escoger como en búsqueda de simplificarla, buscando encontrar la otra forma. Bien. Vamos a recordar acá, tenemos que tener presentes las leyes de predicados, que había dicho que eran 5, pues por aquí las tenemos, son estas 5 nada más. Estas son las principales, todas son importantes, ¿no? Son todas muy sencillas. Y bueno, las leyes de equivalencia que ya conocemos, ¿no? Si vemos acá la forma de la segunda proposición, pues lo primero que debemos aplicar es la negación de este existe, para ver si
queda similar a este para todo X por acá, ¿no? Entonces negamos la proporción cuantificada, ¿no? La primera ley de equivalencia, que es esta, la segunda, perdón. Dice, no existe un P de X, es equivalente si para todo X, no P de X, ¿ok? Esa es la segunda que vamos a aplicar. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que quitó la negación y ahora hay un para todo X y hay una negación en todo lo que está aquí adentro, ¿no? Una negación para todo lo que está aquí adentro. Lo que, pues, eso nos intuye que podemos aplicar la ley de Morgan, ¿no? Cuando hay una negación ahí en una conjunción o una disyunción, lo que se viene a aplicar es la ley de Morgan, ¿no? Y lo que hace es que voltea esa conjunción, ¿no? Entonces vamos a ver que luego vamos a aplicar la ley de Morgan y eso le va a dar la vuelta, ¿no? Va a terminar el I va a terminar siendo un O, ¿no? Entonces la disyunción, esa nueva disyunción, pues recordemos que se puede reescribir una disyunción como una implicación, ¿cierto? No, con la ley de implicación, la primerita. Entonces vamos a verificar el paso a paso, a ver si en ese paso final son correctamente equivalentes o no. Vemos que tenemos aquí, bien, dice, respuesta formal. Por definición del condicional, A entonces B es equivalente a decir no A y no B. Pues esto ya es la aplicación de varias leyes, ¿no? Aquí no se está aplicando una sola ley, sino varias. Al sustituir esto en el cuantificador, se observa, pues, ¿qué tal? Que por todo X, no G de X y no S de X. Aplicando la ley de Morgan para cuantificadores, la negación de un universal equivale a negar el existencial del caso contrario, que era lo que aplicamos inicialmente, lo que comentamos. Vamos a ver aquí el paso a paso con la justificación correcta que deben colocar ustedes en su respuesta. Compartimos desde la segunda proposición igualmente, pues aplicando aquí la ley de equivalencia, que dice ley de Morgan para cuantificadores, no es ley de Morgan para cuantificadores, sino que es no tiene nombre esa ley, pues no hay que ponerle ningún nombre. Con solo poner aquí la misma ley, basta. Esto puede generar dudas. Pues, no se le ponen leyes, no hace falta ponerle el nombre a las leyes de equivalencia de los predicados. De las de proposiciones, ¿hace falta poner el nombre? Sí, pero si no se lo saben, pues pueden poner también la ley y no pasa nada. Bueno, por recordar, pues, aquí estas leyes no van estos nombres. Bien, hasta aquí sí. Aquí sí se aplicó la ley de Morgan para proposiciones, ¿no? Correctamente. Esta sí es la otra ley de equivalencia que habíamos comentado, pues que vamos a usar. Y vemos como finalmente, luego de aplicar doble negación acá sobre S de X, porque quedan negados dos veces al aplicar el Morgan, tiene una forma que se puede reescribir con la ley de implicación de manera tal que quede idéntica a la proposición inicial, a la primera proposición. Por tanto, se demuestra que son lógicamente equivalentes. Escriben este paso a paso y la conclusión. En el ítem E, número 5, ¿no? Que no son 6, sino 5 en total, último, entonces dice, en una prueba de validez de un argumento, pues recordemos que un argumento es un conjunto de premisas con una conclusión, ¿no? Y probar la validez significa que las premisas implican, lógicamente, la conclusión, ¿okay? Hay varios métodos de prueba de validez. Entonces, una prueba de validez de un argumento cuando hay premisas cuantificadas universalmente existenciales, es decir, que este argumento tiene predicados, ¿no? Tiene cuantificadores, por eso habla de premisas cuantificadas. Cuando el argumento tiene cuantificadores universales y existenciales, el orden en el cual se aplican, de ser necesario, o sea, si de ser necesario hay que aplicar la particularización universal y existencial, no tiene importancia. Es decir, si es necesario particularizar universalmente o existencialmente, que son cosas que se hacen nada más en pruebas de validez, en inferencia, no se hace en equivalencia. Ojo, la particularización en equivalencia es muy diferente. Entonces, en una prueba de validez, importa el orden en el que lo aplicamos. Esto, como vemos, es una pregunta teórica que pueden validarlo ustedes, corroborarme y decirme si me estoy equivocando o no. Investiguen, pero yo les voy a decir que es falso, porque el orden sí es importante. Primero se debe aplicar la particularización existencial.
Primero la existencial y luego la universal, que es la del para todo. Entonces, bueno, vamos a verificar la respuesta formalmente. Escrita dice, el orden de las particularizaciones es una restricción lógica fundamental. Es obligatorio realizar primero la particularización existencial para definir una constante arbitraria pero fija. Bueno, ahí está el tema de definir una constante, que eso es parte del procedimiento de particularizar, que deben sabérselo bien claro. Pero bueno, primero es necesario la existencial y posteriormente se debe realizar la particularización universal sobre la misma constante, ¿no? Sobre las mismas constantes, pues, ¿no? Sobre la misma constante, me refiero a la misma X, ¿no? A la letrita. Invertir este orden invalida la demostración. ¿Ok? Entonces, de las 5 preguntas, solo la F era falsa.